Hola chicos, muy bienvenidos a una nueva clase de práctica y residencia. En la clase de hoy vamos a tratar de responder a la pregunta ¿qué es la práctica? Para poder dar respuesta a esta pregunta que nos planteamos, vamos a recurrir a Althusser, quien fue un filósofo francés que vivió entre los años 1918 a 1990. En su libro Iniciación a la filosofía para no filósofos, este es un manual de filosofía que es entendible a todos. Allí va a exponer su pensamiento sobre ideología y su relación con ciencia y religión, como así también su concepto de práctica. Ahora bien, para definir qué es práctica, Althusser va a tomar a Aristóteles. El gran filósofo griego, Aristóteles, distinguía dos sentidos de la palabra práctica, una como poiesis y otra como praxis. Poiesis hace referencia a la producción o fabricación, es decir, que mediante la inteligencia de un individuo o un equipo se transforma una materia prima en un objeto fabricado artesanal o industrialmente. Un ejemplo que puedo poner para que se comprenda es algún objeto fabricado por un artesano o realizado por un artista, pinturas, esculturas, etc. Por otra parte, la práctica, en el sentido de praxis, ya no es el objeto el que es transformado o modificado, sino que es el sujeto mismo el que se transforma en su propia acción, en su propia práctica. Entonces, la palabra práctica contiene en sí misma la noción de contacto activo con lo real. Entonces, el ser humano es un ser práctico que realiza prácticas, que puede representarse algo y trabajar sobre esa representación, formando en su cabeza el plan de una acción y luego practicándola, llevándola a la práctica. Ahora bien, lo dicho anteriormente nos lleva a preguntarnos qué es la teoría. Esta es una palabra griega, significa ver, contemplar, pero sin poner las manos encima. Mientras que veamos que la práctica contiene cierta noción de contacto activo con lo real, la palabra teoría contiene la noción de distancia con lo real. Entonces surge una pregunta. ¿Son tan distintas y alejadas entre sí la teoría y la práctica? Althusser nos dice que en la realidad concreta de los seres humanos con el mundo, nunca se da la práctica sola por un lado y la teoría como pura contemplación, sin ninguna actividad, por el otro. Un ejemplo que él pone que me parece bastante ilustrativo es el del peón que cava una zanja. En este peón que está cavando la zanja hay ideas sobre cómo proceder, sobre el qué hacer, sobre las herramientas que va a usar. Y eso es teoría. Entonces, aún en la teoría hay práctica. Aún en la teoría más abstracta, por ejemplo, de un matemático, hay práctica. Ahora bien, hay quienes hablan de cierta primacía de la práctica sobre la teoría. Esta sería más bien una posición materialista y otros hablan de la primacía de la teoría sobre la práctica. Esta sería más una posición idealista. Entonces, los que afirman la primacía de la teoría consideran que es la razón lo que va a determinar la práctica. Y los que afirman la primacía de la práctica afirman que esta práctica es la que va a determinar el conocimiento. Esta oposición, nos cuenta Althusser, solo deja entrever el carácter general y abstracto de las prácticas humanas.
y allí nos habla de que toda práctica tiene algo de individual, pero también de social. Y nos pone otro ejemplo que me parece bastante ilustrativo, que es el de un artesano. Nos dice, un artesano que produce él solo un objeto único y destinado a un cliente único, pareciera que lo está haciendo desde una práctica totalmente individual. Pero este artesano que agrega toques personales y únicos a esta obra, reproduce una práctica social general, ya que para poder producir su objeto, aplica ciertos procedimientos que son heredados de un pasado colectivo, de prácticas más antiguas. Por ende, podemos afirmar que toda práctica es social. No solo es individual, sino que también es social. Entonces, para finalizar, podríamos decir que hay una relación evidente entre la teoría y la práctica, que toda práctica es individual, pero también es social. Esto me lleva a preguntarme, a mí como docente, ¿qué tanto de lo social y heredado hay en mis prácticas? ¿Qué conductas estoy repitiendo y en qué otras estoy innovando? En la clase del día jueves, de forma sincrónica, revisaremos sus biografías escolares para poder categorizar, reconstruir y analizar tradiciones de formación que muchas veces operan de forma inconsciente cuando estamos en el aula, cuando estamos llevando a cabo nuestras propias clases. Bueno, esto ha sido toda la clase del día de hoy. Nos vamos a encontrar el día jueves. Los espero. Saludos.